¿Quién de ustedes se considera un líder o una líder? Hacemos actos diarios donde ejercemos liderazgo y no nos damos cuenta. O también, nuestra vida muchas veces vive evadiendo las características de lo que significa ser líder en los espacios donde cada uno nos movemos. Nuestro reto número 10, sea líder por un día. Y esto yo creo que va a ser algo muy interesante para usted, así que le invito a que tome su agenda devocional, su lápiz, su Biblia. Vamos a estudiar y vamos a dejar que Dios este día hable e inspire nuestro corazón. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve más. Bienvenidos a todos los que llegan a este reto número 10. Aquí vamos, ya vamos casi por la mitad, contentos, agradecidos con Dios y sobre todo desafiados. Les voy a preguntar en el canal de YouTube y ustedes me van a responder. ¿Qué es un líder? ¿A quién considera usted un líder? ¿Podrá ser usted líder aunque sea por un día? Déjeme le leo un pasaje de la Escritura que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nunca se proclamó como un líder, pero actuó como el mejor de ellos. Su vida, su carácter, su ejemplo fueron y seguirán siendo motivo de inspiración para muchas personas. Lo interesante de este texto es que Jesús acababa de lavar los pies de los discípulos. Si ustedes se acuerdan del cuadro de este capítulo 13 de Juan, acuérdense que cuando Pedro vio que Jesús le iba a lavar los pies, inmediatamente dijo: no, Señor, ¿cómo se le ocurre que usted me va a lavar los pies? A lo que Jesús le dijo: pues si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Pedro le dijo: bueno, si es así, entonces lave no solamente los pies sino todo. La autoridad que encarnó Jesús no estaba basada en su posición de hijo de Dios. Él creo que lo tenía muy claro. Su liderazgo no estaba basado en que él era el hijo de Dios. Y sus reglas de liderazgo eran lo más, ¿cómo lo llamamos? Lo menos esperado en el tiempo. Porque acuérdese que en ese tiempo los reyes, los que gobernaban, aún es más, váyase para la sinagoga y los mismos maestros que se hacían llamar maestros y rabinos eran personas que se las daban de saber mucho, de conocer mucho, y todos a su alrededor le rendían pleitesía. Jesús nunca pretendió ser más que nadie. Nació en un pesebre. Cuando murió, lo enterraron en una tumba prestada y murió como un reo. Cuando lo fueron a arrestar, Judas tuvo que darle un beso para que la gente supiera quién era él, porque nunca pretendió, ni su tarea fue hacerse dar a conocer como una persona importante, influyente. A nadie le demandó absolutamente nada con respecto a él. Su regla no era dar órdenes y tratar a los demás como si fueran súbditos suyos. Si usted mira el ministerio del Señor Jesús con sus discípulos, lo único que hizo fue amarlos, servirles y acompañarlos en un proceso, porque a veces uno no mira el cuadro completo. Uno a veces habla de los discípulos de Jesús, de Pedro, de Juan, de Judas,
Y uno dice, bueno, aquellos grandes hombres. No, cuando Jesús los reclutó no eran grandes hombres, eran hombres del común, eran hombres que se peleaban entre ellos, eran hombres con grandes problemas personales. Pero sin embargo, el maestro se tomó el tiempo, la dedicación de enseñarles, les tuvo mucha paciencia y todo el tiempo, cada circunstancia y cada momento fue una oportunidad de enseñarles, de mostrarles el camino, de hacerlos mejores personas. Y yo creo que esto que estamos conversando esta mañana y que usted está escuchando en este devocional es lo que nos debe inspirar a pensar por un momento que nosotros no tenemos ningún otro modelo de liderazgo más claro, diáfano y sobre todo verdadero. Tengan mucho cuidado del liderazgo que se ha implementado en el mundo, de aquellos que se enseñorean de los demás, que tratan mal a los demás, que no tienen en cuenta el factor humano, el factor tiempo, que no están llenos de amor y misericordia para ayudar, para capacitar y para preparar a los que están al lado suyo. Jesús nos dejó claro en su vida, en su ministerio y en su liderazgo que no era el amor al poder, sino el poder del amor, el que realmente sana, transforma y cambia vidas y corazones. Hay una frase que ustedes han oído y la repiten mucho en seminarios, en conferencias, donde dice que los líderes no nacen, sino que se hacen. Y eso es cierto, porque Jesús, como les digo, Él nunca pretendió ser un líder. Pero vamos a ver las características de la vida de Jesús y ahí vamos comprendiendo lo que significa la esencia del liderazgo. Aunque Jesús nunca fue un líder, ¿cómo actuó? Los líderes lo primero que hacen es desarrollar visión. Y Jesús lo tenía muy claro. Jesús, desde que reclutó a sus discípulos, les dijo que tenía una misión para ellos. Y todo el tiempo, en la medida en que les habló y que les enseñó y que caminó con ellos, siempre les hacía ver el objetivo final. Es más, un día les dijo, ustedes van a hacer más y mejores cosas de las que yo hago. Los hizo ver allá en la trayectoria, no de lo que eran, sino de lo que algún día llegarían a ser. Y yo creo que muchas veces el problema de muchos de nosotros que no ejercemos liderazgo es eso. Vivimos muy del día a día, vivimos mucho de seguir órdenes, seguir instrucciones, hacer lo que nos mandan a hacer, pero muy pocas veces desarrollamos la habilidad no solamente de estar en un sitio, sino de mirar más allá e inspirar y desafiar a otros a que nos acompañen. Eso es liderazgo. Un experto en liderazgo decía, si usted se considera un líder y no tiene quien lo siga, usted lo que está dando es un paseo, porque realmente un líder tiene seguidores. ¿Por qué? Porque los inspira y los desafía con una visión clara hacia dónde van, qué objetivos van a cumplir, dónde estarán en determinado tiempo, dónde estarán al final de mes, dónde estarán al final del semestre, al final de año, en 5 años. ¿Qué será de ustedes? Y entonces, ese líder con visión, ¿qué hace? Capacita, forma, instruye, dirige, mantiene siempre el entusiasmo, va siempre adelante. Otra cosa muy importante que Jesús tuvo y se notó fue su carácter. Y el carácter es muy importante en el liderazgo. Tal vez mucha gente, otra vez, hay gente que le es más fácil seguir instrucciones, hacer lo que lo mandan a hacer. ¿Por qué? Porque son personas que les cuesta mucho creer en sí mismos y por ende, si yo no creo en mí mismo, pues difícilmente voy a dar una orden, voy a dar una instrucción o la gente me va a seguir a algún lado. Las personas que carecen de carácter, lo que más pierden es fuerza en sus palabras. Y por eso es que uno nota. Usted no ve que en los escenarios de la vida uno tiene que ser un líder. ¿Qué es un papá y una mamá? Un líder. ¿Y a usted qué le toca hacer como papá y como mamá? Tener carácter para formar hijos. Porque muchos hijos han sido malcriados. Porque muchos hijos
no han hecho lo bueno, porque en la mayoría de los casos no tuvieron un papá o una mamá con carácter que los formara, que los guiara, que les colocara disciplinas, que les colocara límites, que los disciplinaba cuando fuera necesario. Si ven que el liderazgo es importante y si ve que Dios demanda que nosotros adquiramos estas características para que podamos precisamente ejercer ese liderazgo. El carácter Dios lo forma y por eso siempre le he dicho a los cristianos, no le tengan miedo al dolor, a las críticas, a los momentos difíciles, porque esos son los que forman el carácter. La Biblia cuando habla de Moisés dice así en Números 11:3, y Moisés llegó a ser el hombre más manso. Más manso. Ahora, ¿qué hizo a Moisés manso? Pues tener que lidiar con un pueblo tan difícil todos los días. ¿Qué hizo eso? Forjó su carácter. Ya Moisés no era un hombre iracundo, reactivo, como algún día lo llegó a ser. ¿Por qué llegó a ser manso? Porque cada circunstancia, cada momento, cada prueba, cada situación van formando el carácter de una persona. Cuando usted ve una persona muy llena de sí misma, cuando usted ve una persona iracunda, cuando usted ve una persona que quiere mandar a todo el mundo y no considera a nadie alrededor, es porque su carácter no ha sido tratado. Porque, es más, los verdaderos líderes se notan es ahí. Son personas que lo que menos le preocupa es su puesto, su cargo, su posición, si lo llaman o no lo llaman jefe, porque su autoridad no está basada en eso. Su autoridad está basada en lo que él a través del tiempo ha aprendido, ha hecho y que lo puede moldear y enseñar a otros. Carácter, visión, carácter y otro aspecto importante, responsabilidad. Porque hay gente que no puede ser líder por algo así de sencillo. El líder llega primero y se va de último. El líder es el que le pone la cara a los problemas y a la gente difícil. Y ahí es cuando nadie quiere ser líder, porque es que ahí donde la cosa se pone complicada, ahí donde hay que pagar el precio, ahí es donde hay que poner la cara, hablar, ser el primero. ¿Sí ven? Responsabilidad. Entonces, ¿por qué hoy la gente le teme al liderazgo o no quiere el liderazgo o está siendo líder y no se da cuenta? ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuesta desarrollar este tipo de características y nosotros las vemos en Jesús. Jesús desde el principio le dijo a sus discípulos qué quería hacer con ellos y hasta dónde los iba a llevar. Jesús fue un hombre de carácter. Jesús fue un hombre manso, humilde. El pasaje con el que empecé el reto de hoy fue Jesús lavándole los pies a los discípulos. Jesús era manso, Jesús era humilde, Jesús no le decía a ellos, ustedes me tienen que decir a mí esto. No, pero cuando Jesús tuvo que disciplinarlos, los disciplinó. Cuando Jesús tuvo que coger el látigo y sacar a la gente del templo, lo sacó. O sea, nunca crea que la humildad, que la misericordia son debilidad o falta de carácter, porque Jesús tenía muy claro quién era y cuando tuvo que hablar, habló. A Pedro un día le dijo, Satanás, apártate de mí. Y una vez le dijo a todos los discípulos, la gente se está yendo, ustedes se quieren ir también, la puerta está abierta, váyanse. Jesús habló cuando tenía que hablar. ¿Por qué? Porque el carácter es eso. Y lo mismo, Jesús siempre fue responsable de hacer las cosas él primero. Nunca le pidió algo a los discípulos que él no hacía. Entonces, ahí es donde está el punto crítico. Y por eso, como el reto de hoy es cómo ser líder por un día. Entonces, yo quiero ponerles algunas tareas importantes. Una vez más, recuerden, nuestro modelo de liderazgo está claramente establecido y se llama Jesús. Jesús reclutó a un grupo que cuando los reclutó, nadie daba un peso por ellos. ¿Y sabe cuál es la especialidad de una persona que es líder? No mira a la gente como es, sino lo que lograría alcanzar con ellos, trabajando con ellos, enseñándolos y formándolos. Y en eso ustedes y yo debemos ser unos expertos. No trate a la gente como la ve, trate a la gente como Dios la ve y lo que Dios haría en ellos. ¿Saben?
yo he aprendido algo. Hubo alguien que en mi vida me dio la oportunidad, me dejó equivocar y desde muy joven me dijo, hágale. Eso es lo que yo trato de hacer todos los días con el liderazgo. Yo veo mucha gente y lo que hago es ayudarles. ¿Por qué? Porque siempre tengo en mente, hubo alguien que creyó en mí, me dio la oportunidad y aquí estoy. Entonces nosotros tenemos que volvernos de igual manera en aquellos que siempre no ven a las personas como lo que son, sino lo que podrían llegar a ser, trabajando con ellos y enseñándoles. Jesús vio lo mejor de ellos. Pedro era un hombre muy efusivo. Pedro era un hombre muy carismático. Pedro siempre estaba tomando la delantera. Jesús lo corrigió miles de veces. Pero cuando Jesús murió, cuando Jesús se fue, el primero que se puso en pie delante de una multitud de 3,000 fue Pedro. O sea, Jesús nunca se equivocó. Este hombre, en las manos de Dios y usado por Dios, va a ser un instrumento grande. Y lo fue. Así es. Ahora, ¿Jesús qué hizo con estos hombres? En vez de estar encima de ellos, porque esa es una cualidad muy importante en el liderazgo. No vivir a toda hora encima de los demás diciéndoles que no sirven, que no son buenos, que no hacen las cosas bien, sino enseñar. Ahora, mire la manera como Jesús enseñó. Jesús nunca les dijo, yo les voy a enseñar a orar. Jesús dejó que lo vieran orar. Jesús nunca les dijo, les voy a enseñar a leer la Biblia. Él les repetía pasajes enteros de la Biblia. Una vez le trajeron a Jesús un niño endemoniado y él se lo dio a los discípulos para que lo sacaran. Acuérdate de esa historia, no lo pudieron sacar. Y después Jesús les dijo cuál era el error que habían cometido. Es que claro, Jesús mismo era la escuela, Jesús mismo en el camino. Y ahí es cuando se adolece del liderazgo hoy día. ¿Por qué no hay liderazgo en la casa? Porque los papás no son ejemplo, los papás no están. Los papás no son los primeros en hacer las cosas. La autoridad no viene de las órdenes que se dan, porque ese liderazgo está pasado de moda. El verdadero liderazgo es el que instruye dando ejemplo, el que modela, el que le dice a los hijos, mire, aprenda, esto es lo que hay que hacer. El buen trato en la casa por parte de los padres hace que haya buen trato entre todos. Así funciona todo. ¿Jesús qué hizo? Los acompañó, no los dejó. Él los mandó, pero no los dejó solos. ¿Sí? ¿Jesús qué hizo? Los supervisó, les mandó a hacer cosas y luego les dijo, vengan, ¿qué hicieron? Y los corrigió. Por último, Jesús los envió. Y a lo último, ellos fueron los que quedaron con la posta. ¿Por qué? Porque tuvieron un excelente maestro. ¿Cuál es mi tarea para ustedes esta mañana, después de haber oído la sencilla lección de un líder que tiene mucho para enseñarnos cada día? Yo tengo una tarea para usted. Ya hemos revisado 3 áreas, el área espiritual, el área mental y el área emocional. El reto de hoy y el reto de mañana tienen que ver con el área laboral. Y yo quiero que nos pongamos una tarea. Y la tarea es que por un día nos pongamos en la tarea de decir, tengo que asumir un liderazgo. Y se la voy a poner así, muy sencillo. Por ejemplo, a los varones que pocas veces se enteran de lo que pasa en su casa, que no saben dónde están las cosas. Por ejemplo, yo le pregunto a un varón, ¿sabe usted, por ejemplo, cómo se organiza el menú? ¿Cómo organiza a su esposa el menú de la semana? ¿Cómo se lavan las cosas? Por ejemplo, todo lo que es lavado, secado de la ropa, el aseo general de la casa, de que las cosas en la casa estén en su puesto, en su orden, en su sitio, en su lugar. Bueno, ahí es donde yo le invito a que usted sea líder por un día. Por un día dígale a su esposa, si yo me voy a poner al frente de mi casa una semana, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que saber? Porque sé que muchos no lo saben y no lo hacen. Cuando yo le invito a ser líder por un día, le estoy invitando a asumir la realidad y la posición que tal vez nunca ha asumido y que yo creo que nos vendría muy bien. Lo mismo,
Hay mujeres que nos han contado que su esposo muere y la triste realidad es que ella no sabe cómo manejar los negocios de la casa. Ella no sabe las cuentas que se pagan. Ella no sabe cómo lidiar con el vehículo, con el mecánico, cuánto es el mantenimiento del carro, qué se hace en el mantenimiento, cuando hay que cambiar el aceite. Bueno, yo le invito a la mujer a que por un día haga lo mismo. Aquellas cosas que no sabemos, aquellas cosas que precisamente por la falta de liderazgo con la que a veces vivimos, nos cuesta a veces asumir responsabilidades, tareas y oficios. Y no es porque no lo sepamos hacer, sino porque no estamos asumiendo ese papel. Ser líder por un día tiene que ver con que usted, por ejemplo, en la empresa donde trabaja no solamente se dedique a hacer su oficio, sino, primero, asuma una responsabilidad. O sea, pregunte, haga cosas que usted nunca hace. O si las hace, ¿con quién es el contacto? ¿Quién es la persona? ¿Qué es lo que se hace para que se logre cumplir el objetivo que se está cumpliendo? ¿Sí ven? Entonces, primero, asuma una responsabilidad. Pregunte, cotice, haga lo que usted nunca ha hecho. En segundo lugar, haga un poco más de lo que se le pide. No se limite a cumplir tareas. Cada día diga, bueno, yo puedo hacer más, yo puedo aprender más, yo puedo desarrollar más. Hágalo. Tercero, no lleve problemas delante de sus jefes. Cuando se presente un problema, exponga el problema, pero lleve soluciones. Porque tal vez lo que necesita su jefe no es que alguien más le cuente lo que él ya sabe, sino las posibles soluciones. ¿Sabían ustedes que a lo largo de la historia, las más grandes soluciones de las empresas más grandes que han salvado muchas compañías han venido de los empleados, que son los que conocen los procesos, lo que pasa, lo que sucede? Entonces no lleve problemas, lleve soluciones. Y comprométase. O sea, comprométase con una situación, diga, yo hago esto, yo me ocupo de este proceso, de hablar con los que haya que hablar, de hacer los horarios que se tengan que cumplir, de hablar con los que se tenga que hablar. Ocúpese o comparta un problema. Ocúpese de una persona que usted sabe que está haciendo algo mal o que está generando división. Bueno, hay momentos donde ser líder es ocuparse de una situación, ocuparse de un problema, o ocuparse de una persona. Eso es desarrollar cada habilidad que Dios nos ha dado. Se sorprenderá usted el gran don de liderazgo que tiene. Si usted es un nacido seguidor de Cristo y si usted lee las Escrituras, le quiero decir, si de algo está lleno la Biblia, es de historias de hombres y mujeres que empezaron de cero y terminaron convertidos en tremendos líderes influenciadores a su alrededor. Así que la mejor escuela que tenemos los que leemos la Biblia es la Biblia y los personajes de la Biblia. Yo considero que un cristiano lleno del Espíritu Santo no es solamente un cristiano que habla en lenguas y que comparte su fe. Para mí, un cristiano verdadero, con una fe verdadera, es aquel que con su arte, con su oficio, con sus dones y talentos, haciéndolo bien hecho, de la mejor manera, sobresale, brilla, alumbra, y eso hace que muchos sean inspirados. Eso es una manera de compartir nuestra fe. Decir que Cristo Jesús nos hace personas extraordinarias, no personas del común, no personas resignadas, fracasadas, como que Dios me lleve y Dios me traiga. No, Señor. Yo pienso que un cristiano se debe notar en cada área de su vida con respecto a todo esto. Así que no se olvide, les puse una tarea hoy para el devocional, para que me escriba ahí en el canal. Y la tarea es, ¿quién es un líder para usted? ¿Qué es un líder? ¿Se considera usted un líder o no? Eso es demasiado importante.
Muy bien, mi querida familia, antes de que oremos, yo les invito a que vayamos a nuestra agenda devocional el día de hoy. Hoy es el día 15 en su agenda y vamos a leer Josué capítulo 10. ¿En dónde se escondieron los 5 reyes? ¿Por qué Josué destruyó todo lo que tenía vida sin dejar nada? ¿Qué le dirás a alguien que te pregunte por las muertes y la violencia registrada en el libro de José con el aval de Dios? Tremendas estas preguntas. Así que llene su agenda devocional y deje que Dios siga ministrando en su corazón. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias por hacernos conforme a tu imagen y semejanza. Gracias porque el Espíritu Santo de Dios en nosotros quiere hacer de nosotros personas que sobresalgan, que alumbren, que brillen. Nuestro ejemplo perfecto es Jesús. No pretendió ser un líder, no buscó ser un líder, no se proclamó como líder ni pidió que nadie lo llamara líder, pero nadie ha actuado como Él y dado el ejemplo que Él dio. Y esa tiene que ser nuestra inspiración. Y yo te pido que en medio de cada oyente de Maná se levanten líderes en cada área, en cada campo, en sus casas, en sus familias, en sus iglesias, donde quiera que estén, y que tú uses sus vidas de manera sobrenatural y extraordinaria. Oro por todos. Gracias por oír esta oración, por cuidar de nosotros y por sustentarnos día a día. En Cristo Jesús. Amén y amén. Me llamaron de Canadá, ya las agendas están, así que si alguien necesita la agenda en Canadá, le voy a dar el número telefónico para que se comuniquen y puedan tener su agenda. Sé que muchos ya la habían pedido y no la habíamos podido obtener por los problemas de correo, pero ya está. El número en Canadá, 438-470-9708. Lo mismo en el Perú. Ya llegaron las agendas al Perú. Entonces, si alguien las requiere, aquí está el número telefónico del Perú. El indicativo es 51-982-006984. Tenemos un problema con México, y es que en México se acabaron las agendas. Lo que estamos pidiendo es, yo les voy a pedir a todos ustedes que si necesitan agendas, hagan una preorden para nosotros saber entonces si alcanzamos a mandar un número determinado de agendas. Entonces es pedirlas con el número de... Entonces les voy a dar ya mismo el número de México y pueden hacer la preorden y con eso nosotros nos damos cuenta si necesitamos o no. El indicativo en México es 52 y el número es 155-1300-9498. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos.